Originaria de la comunidad tzotzil de San Juan Chamula, Chiapas, Claudia Santís es una de las chefs más reconocidas en México. Obtuvo la licenciatura en gastronomía en la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas, con la primera tesis en este ramo escrita en tzotzil. Ha trabajado con renombrados chefs como Enrique Olvera y Eduardo García, y en tres de los restaurantes más prestigiosos de la Ciudad de México: El Puyol, Dos Salado y Dulce y Máximo Obispo. En 2016, Claudia inauguró su restaurante en San Cristóbal de las Casas, donde ofrece platillos chiapanecos elaborados con ingredientes locales y agroecológicos, al tiempo que apoya a jóvenes para que culminen sus estudios y promueve la conciencia ambiental. Ha sido destacada como una de las 100 mujeres más poderosas de México, según Forbes, y una de las 50 chefs promesas de la gastronomía en el mundo, según 50net. Asimismo, ha participado en eventos como Terra Madre de Show Flood y el reality show Iron Chef México en Netflix. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su libro Cocono de una mujer rebelde, publicado por Aguilar. Pues bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchas gracias, gracias por el espacio. La verdad es que muy contenta de poder compartir, aunque sea un poquito de la historia. Comienzas el libro contándonos que tuviste dos sueños, pero uno de estos era donde una mujer te entrega algo a la Claudia del sueño. La rebeldía, la añoranza de muchas de su linaje que se quedaron sin hacer lo que realmente deseaban. Claudia, cuéntanos cómo surge la inspiración de crear este libro. Mi inspiración nace a través de el poder poner en los lectores o sobre la mesa que se pueden alcanzar sueños. Realmente era algo que ya traía desde el 2019, porque a través de mi historia y de mi caminar, pues he pasado por muchas cosas muy fuertes, de muchos obstáculos y experiencias. Y entonces a través de ella yo decía que quería como escribir para que la gente se enterara y viera que los sueños se pueden alcanzar y que no importaba ni el sexo, ni la edad, ni mucho menos el origen. Entonces, como esta parte de querer, de poder mover a más gente, ¿no? De poder inspirar, a mover, a que cumplan sus sueños, entonces está más ligado a ello. Un pilar importante de tu infancia fue tu abuela paterna Andrea. Y tu recuerdo más bonito en esa etapa, el fogón. Y comentas en el libro, el fogón era un espacio donde las mujeres se adueñaban de su propia vida, donde podían compartir su pensar y su sentir, donde simplemente eran ellas mismas. Cuéntanos de esto. Sí, en la comunidad lamentablemente las mujeres no tienen voz ni voto. Bueno, últimamente ya se empiezan a revelar también, pero anteriormente y en esas fechas en las que pues yo iba creciendo, yo veía como las historias de las mujeres que tenía a mi alrededor y sí, o sea, ellas estaban en su día a día y era como muy calladas, como serias, haciendo el trabajo, pero nunca las veía como sonreír hasta en la cocina. Entonces, ahí es donde me di cuenta y así es, que cuando se juntan las mujeres en la cocina es una fiesta. Entonces ahí es donde pueden liberarse, siento que ahí es donde pueden compartir. De hecho, me ha tocado estar en diferentes eventos de la comunidad en donde, no sé, por ejemplo, algún nacimiento, alguna boda, algún difunto, en donde pues en la comunidad se colabora para hacer estas, por ejemplo, las comidas o lo que se tenga que dar a la gente que está visitando o que está acompañando. Y entonces en la cocina es cuando se reúnen y ahí es donde se platican cosas, donde se sueltan, donde hay carcajadas, donde se liberan. Entonces, por eso es como
este recuerdo muy bonito porque veía las sonrisas, ¿no? Por ejemplo, de mis abuelas, mis tías o primas, o que ahí justamente podían decir y sin problema podían compartir su sentir y su pensar en ese momento. Desde pequeña, la rebeldía ya estaba en tu ser, pero estaba ahí calmada, dormida y sometida por el miedo. Sin embargo, tenía sueños de estudiar, de viajar. En el libro comentas, mi corazón y mi mente siempre se creaban historias diferentes a lo que mis padres querían para mi vida. Cuéntanos de esta Claudia rebelde y soñadora. Sí, desde muy pequeña siempre, y hasta ahora lo sigo haciendo, de crear historias en mi mente, como de crear cosas, eh, estas creaciones son más como los sueños, ¿no? O sea, de imaginarme, de ver que estoy en el momento o lo estoy haciendo o que ya está y lo estoy palpando. Entonces, y desde pequeña era así. Yo recuerdo que uno de los sueños más anhelados desde muy pequeña era obtener un título profesional y yo decía, igual y en algún momento quisiese alcanzar ese sueño como mis papás tenían ciertos compañeros o ciertas personas cercanas a ellos, que cuando llegábamos a su casa, a la casa de ellos, por ejemplo, de repente veía como los títulos profesionales o cosas así, o de repente los papás comentaban, ay, es que mi hijo está estudiando ya en Puebla, está estudiando en el extranjero, está haciendo la maestría. Y entonces yo veía la cara de mis papás, principalmente de mi mamá, así como de, uy, ojalá algún día uno de mis hijos pueda hacerlo, ¿no? Y entonces como que esa espinita también me movía a mí, el que en algún momento mis papás sintieran como ese orgullo o que pudiesen como compartir esos logros, ¿no? De decir, ay, sí, mi hija está por allá o por acá o no lo sé. Entonces era como esos sueños de repente que construía en mi ser. Obviamente solamente lo sabía yo porque hacia afuera era muy difícil como compartirlo, decirlo y sobre todo porque pues los pensares y los sentires en ese momento no eran iguales. Entonces lo fui construyendo de poco en poco y poco a poco me di cuenta que iba sacando como esta rebeldía cada vez más, iba floreciendo y bueno, iba dando pasos diferentes que las de mis hermanos, por ejemplo, o de la comunidad en sí. Eso a mí me sorprendía, pero al mismo tiempo me traía muchos problemas. Tuviste una relación un poco complicada con tu madre. Sin embargo, sabes que a ella nunca se le permitió tomar decisiones, porque los usos y costumbres de la comunidad eran muy fuertes. Pero todo lo que tú eres, comentas que es gracias a ella. Eres una persona fuerte, generosa, agradecida. Háblanos de esto. Sí, yo siempre he dicho que, bueno, ahora lo entiendo, posiblemente cuando estaba más pequeña o en mi adolescencia, juventud, no entendía mucho, ¿no? Pero ahora lo entiendo perfecto. Ella también tiene una historia de vida, su historia no fue fácil, su historia ha sido muy complicada y sobre todo en este sentido, yo siempre le he dicho, ella inició la revolución en nuestro linaje de salirse de casa, casarse, o sea, no seguir al 100% las reglas, porque incluso nosotras en la comunidad, o bueno, todavía se sigue haciendo, pero anteriormente era mucho más visto que pues le casaban a las niñas, ¿no? De 13 14 años. Y mi madre era algo que tampoco quería en ese momento. Entonces se sale y ella decide con quién juntarse, en este caso con mi papá. Se junta a los 20 años, ya grande para la comunidad, porque pues ahí ya eres muy grande. Eh, y entonces veo como este proceso, ¿no? Ya empieza la revolución, pero pasa algo que no lo termina, y entonces como que a mí se me avienta, ¿no? Esta misión para poder terminarla. Mm. Y independientemente de que
la relación con ella no sea o no fuese como muy cercana, aprendí muchas cosas en el caminar con ella, me enseñó muchas cosas y una de ellas es la fortaleza. Y Ujú. otra de las cosas es como esta parte de el trabajo, del trabajar constantemente para lograr sueños. Yo vi cómo mi mamá incluso hacía su día a día y para darnos una mejor calidad de vida, ella trabajaba mucho y ponía y hacía y deshacía y entonces yo decía, pues si ella puede, o sea, nosotros también, ¿no? Y entonces justo de ella aprendí muchísimas cosas del cual ahora soy. Tuviste algunos parteaguas en tu vida, cuando ingresaste al equipo de fútbol, al grupo de la iglesia, a la secundaria que tú querías. Cuéntanos un poco. Pues la vida misma te va poniendo como ciertas pruebas, pienso yo, no sé, ciertas cosas que pues obviamente te llevan a que aprendas, ¿no? Es parte de la experiencia o que vayas viendo como, sí, justo te va como hormando para los siguientes pasos. Y sí, para mí fue muy complicado, fueron cosas muy difíciles en su momento, que siempre decía, ok, sí duele, sí es fuerte, eh, sí me rompió, sí, sí es como de, es muy negativo para mí, pero al mismo tiempo le veía como este lado positivo, o sea, qué me dejaba, qué me traía, qué me estaba enseñando, porque yo siempre he dicho que todos estos obstáculos o estas, como estos malos tragos o estos malos ratos te traen alguna enseñanza. Entonces, y sí, a veces me veía como sola, me sentía apartada, me sentía como que no tuviese a nadie a mi alrededor y entonces sentía que tenía que llevar la carga sola, ¿no? Y entonces era una carga muy enorme, pero al mismo tiempo decía que al final del túnel había una luz y que esa luz era para justo, ¿no? Eh, Como luego aplaudir estos logros de haber pues roto estos obstáculos o de haberlos derribado o justo de que me habían enseñado mucho y entonces yo creo que cada pasito, cada evento, cada momento era para fortalecerme y para aprender a vivir y dos, para saber que cuando llegase algún otro momento difícil ya sabía cómo derribar. Haces la secundaria donde tú decides, pasas tu examen, haces la prepa, pero tu espíritu siempre rebelde. Y eso lo demuestras también al momento de tus estudios universitarios. Fuiste contra toda corriente al decidirte ir a Tuxtla Gutiérrez a estudiar esta universidad. Había miedo, claro, pero en el camino tuviste ángeles, porque sí, los ángeles en la tierra existen, que estuvieron a tu lado para hacer este camino más llevadero. Cuéntanos. Sí, es eso. Yo decía, por eso lo vuelvo a repetir, yo me sentía sola, me sentía como de repente que no sabía a quién acudir, porque aparte era una chica muy introvertida, muy callada, y entonces me costaba mucho entablar una conversación o entablar o hacer una relación más íntima o de poder, me refiero de poder como compartir cosas. Y la misma vida, o sea, la misma vida me ponía como a personas importantes, bonitas, hermosas, que llegaban y me ayudaban y me sacaban como de repente de este ahogo o de esos momentos difíciles, que yo lo agradezco muchísimo. Ha pasado por mi vida muchas personas que de verdad, eh, posiblemente muchas se han quedado y otras se han ido, pero pues cumplieron con su objetivo, cumplieron con su misión o con lo que tenían que hacer, por lo menos conmigo, y eso de verdad lo agradezco infinitamente. O sea, yo siempre lo he dicho, posiblemente no pueda, o sea, como por ejemplo ahorita, ¿no? No pude escribir el nombre, no pude agradecérselo, pero
desde lo más profundo de mi ser, yo estoy agradecida con todas estas personas que estuvieron conmigo, me apoyaron y que de alguna u otra manera me tendieron su mano y sobre todo me ayudaron a salir de ese bache o de esos malos ratos, ¿no? Yo siempre he dicho que como humanos a veces uno necesita un abrazo, una palabra, un sí se puede, no sé, algo que te motive y la verdad es que ha habido mucha gente que ha estado conmigo y mucha gente que estuvo y me dejó grandes enseñanzas. En el libro menciona, he dicho que las oportunidades no se dan a la vuelta de la esquina, y es sí o no. La tesis, el Puyol. ¿Qué les dirías a los que están viendo esta entrevista de aprovechar las oportunidades que solo pasan una vez en tu vida? Pues justo eso, aprovecharlas. Uno nunca sabe cuándo se te puede presentar una oportunidad como la que se me presentó a mí. Y es real, yo siempre he dicho sí o no, porque también otra cosa que pasa con nosotros como humanos es eh, el arrepentimiento, eh, el de meternos, el de repente someternos, ¿no? A estarnos como dañándonos a nosotros mismos en el sentido de, es que porque dije que no, le hubiera dicho que sí, o sea, como estarnos atormentando a nosotros mismos, por eso yo siempre digo, es sí o no. Una vez que digas sí, cualquiera de los dos que decides trae consecuencias, ¿no? Pero me refiero a que si dices sí, pues obviamente vas a saber qué va a pasar. Pero si dices que no, entonces, o sea, simplemente acepta esa decisión y quédate ahí y sigue la vida. Y no te atormentes, porque sí ha pasado, ¿no? De que de repente ves a alguien en ese puesto o aprovechó esa oportunidad y de repente te quedas con que yo pude haber sido ese, o ella, o él, ¿por qué no lo aproveché? Y entonces nos estamos ahí lastimando y haciéndonos menos nosotros mismos. Entonces, yo creo que si tomas una decisión tú sabes por qué, ¿no? Pero eso, o sea, es que la tomes conscientemente y sobre todo el saber que si dijiste que no, ese ya no era tu camino, ¿no? Y si dijiste que sí, bueno, aprovéchalo. Y si pasa en el sentido, no sé, como un emprendimiento de que vas a abrir algún negocio, cosas de este tipo y no funcionó, ok, pero ya no quiere decir que perdiste, sino todo lo contrario, ganaste mucho porque ganaste mucha experiencia. Entonces quiere decir que tu segundo emprendimiento, tu siguiente paso, ya vas a saber más o menos por dónde ir, no vas a ciegas. Entonces, yo siempre he dicho eso, verle como el lado positivo a la vida y dejarnos como estarnos dañando nosotros mismos o haciéndonos menos, o no sé, hay muchas cosas que de repente como humanos vamos adquiriendo pensares y sentires negativos y yo creo que tenemos que hacer todo lo contrario. Entonces, pues arriesgarnos a la vida. Si no nos arriesgamos, nunca vamos a saber qué va a pasar y si nos quedamos en nuestra zona de confort, es como de pasan los años y nuestros sueños se quedan ahí colgados, se quedan ahí en el aire y nunca vas a saber si lo vas a lograr o no. Por eso es arriesgarse, tomar la decisión y pues obviamente disfrutar también el momento o disfrutar pues ese recorrido que estás haciendo. Hay una frase muy importante en tu vida, que hable mi trabajo y no mi boca. Cuando llegas al punto de que ya no aguantas el acoso, el sometimiento, ¿por qué es importante poner límites en la vida? Pues porque si no te sobrepasas tú porque vas permitiendo, a veces es real que a veces le echamos la culpa a la gente, a las personas, pero también es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando nació esta frase, yo le estaba pasando muy, muy mal, era un maltrato muy intenso.
en donde de verdad eran palabras, modos, formas muy, muy dolorosas, muy intensas, que digo, pero ¿por qué no? Y hasta que en un momento me puse a reflexionar y dije, claro, porque yo también lo estoy permitiendo, porque si yo en algún momento digo, ¿sabes qué? O sea, contestarle a la persona o hacerle ver también que yo tengo mis derechos, cualidades, actitudes, etcétera, etcétera, este, pues obviamente sería diferente. Y cuando lo hice, porque sí hubo un momento en que con esta persona, principalmente porque había una persona que de verdad, o sea, yo no sabía, no entendía en ese momento qué es lo que traía contra mí, pero la desafié o la se me falta la palabra, en el sentido de que le contesté y dije, oye, explícame, por qué me tratas así? Porque de hecho fue un momento en el que él me estaba culpando de algo que yo no había hecho. Entonces yo le dije, oye, explícame, yo no entiendo de lo que me estás hablando, si me explicas. Y bueno, se volvió tan intenso que al final le dije, o sea, ya basta que me maltrates y que me trates de esa manera porque no se vale, ¿no? O sea, yo también tengo derecho de estar aquí y de hacer cosas, pero fue eso, hasta poner el límite, el decir ya, eso cambió muchísimo las cosas. De hecho, al siguiente día y a partir del siguiente día jamás me volvió a dirigir la palabra, o sea, no, es más, ni siquiera me saludaba. Yo dije, está bien, no pasa nada, mejor si ni me saludas, porque no me voy a morir si no me saludas. Entonces, eso, yo creo que es importante poner límites, pero principalmente quererse a uno mismo, aceptarse a uno mismo y saber, o sea, sí, como todo humano, hay momentos en los que nosotros también hacemos cosas que no son coherentes, pero ser conscientes de eso, ¿no? O sea, a veces cometemos errores o hacemos daño a alguien y estar conscientes de eso. Pero a lo que voy es que el quererte también marca y hace mucho la diferencia. Cuando realmente sabemos quiénes somos y qué es lo que queremos, marca muchísimo la diferencia. El trabajo en Puyol, en Máximo Bistro, en Dos Salados Dulce. Tú aprendiste muchísimo en estos lugares, pero también trabajaste jornadas extenuantes, trabajo en exceso para sanar, aliviar, para no sentir dolor. Claudia, cuéntanos cómo lograr un equilibrio en tu vida entre lo personal y el trabajo. No, eso lo aprendí después. En los primeros años de mi vida profesional fue trabajo. Fue constantemente, yo siempre lo he dicho y ahora que soy más consciente de ello, lo digo, o sea, yo sí maltraté mi cuerpo en el sentido de trabajar muchas horas, eh, de no comer, porque también a veces no había tiempo de comer, de no dormir, de muchas cosas. Y, y ahora que soy más consciente, la verdad es que es muy bonito en el sentido de saber que puedes equilibrar lo profesional, lo personal, lo familiar, o sea, puedes equilibrar muchas cosas, pero eso también va a depender de uno, va a depender de la manera en que vea la vida y sobre todo cómo quieres tú la relación contigo mismo. Y vuelvo, o sea, y de que te pongas tú primero, porque esa es la realidad. A veces yo lo reconozco, yo trabajaba intensamente, así de 18 20 horas, llegaba a casa, tenía que decidir en esas 4 o 3 horas y dormir, comer, hacer tarea, por ejemplo, cuando estudiaba, bañarme, o sea, qué hacía, ¿no? Y en qué momentos, o cosas de este tipo, y era muy, muy desgastante. Y ahora, por ejemplo, es completamente diferente. O sea, primero me pongo yo, obviamente están los proyectos y demás, pero cuando uno está equilibrado, todo lo demás fluye. Y eso es real. Entonces, y todo lo hace con mucho más amor, con mucho más pasión. Pero eso también lo tuve que entender y lo entendí de una manera muy drástica, de una manera
muy dolorosa porque mi cuerpo también en algún momento eh, se quebró y era su manera como de decirme basta, ¿no? Basta como de maltratarme y entonces lo fui aprendiendo de una mala manera, pero hoy agradezco que de verdad este equilibrio o mi ser esté un poco más equilibrado y se siente bonito y está bien y entonces disfruto más lo que estoy haciendo y, y se ven los resultados, que eso también es importante. Regresas a Chiapas y tienes varios emprendimientos y uno de los más importantes es tu hijo, tu restaurante, como lo llamas en el libro. Y también me gusta mucho que resaltas el sabor chapaneco en todo lo que haces. Enalteces a los pueblos originarios, apoyas a los pequeños productores y das oportunidad a los jóvenes indígenas. ¿Cómo ve la Claudia de ahorita a la Claudia niña? ¿Qué le dirías a tu Claudia niña ahora verte siendo una empresaria, tu propio restaurante, te hacen miles de entrevistas, eres una de las mujeres más poderosas de México? Pues que lo logramos, que cada pasito, y se me hace un nudo en la garganta porque posiblemente el libro diga ciertas cosas o cierta parte de la historia, pero sí fue difícil, muy difícil, ha sido muy difícil. Aún hay gente que todavía te sigue poniendo el pie y te sigue poniendo obstáculos por el simple hecho de ser mujer indígena, joven, ¿no? Pero sí, eso, decirle que cada pasito ha valido la pena, cada tropiezo y cada experiencia, la verdad es que ha llenado muchísimo y que lo hemos logrado, ¿no? Hemos logrado que, esos sueños cuando recuerdo que era más pequeña decía, quiero viajar, ¿no? Como por ejemplo, y decía, en algún momento yo quisiera viajar y conocer el mundo, quisiera ser como estos artistas o como estas personas de la televisión o como los vecinos de repente que decían, yo viajé y fui a tal lugar cuando vivíamos en San Cristóbal, ¿no? Estos sueños que se veían tan lejanos y que de repente los empecé a palpar, los empecé a ver, a sentir y gracias al trabajo, ¿no? Entonces, ahora es, o sea, esa niña está muy contenta, está muy satisfecha porque ha alcanzado muchos de los tantos sueños que hay, que tengo y que quisiera en algún momento poder lograr todos, pero por lo menos yo creo que más de la mitad se han logrado y eso lo agradezco muchísimo y mi niña interior está muy feliz, muy contenta de saber que todo valió la pena. Pues este libro, Cocono de una mujer rebelde, es sin duda un libro muy inspirador. Gracias por abrirte de esa manera en este libro, por contarnos. Ahí es muy importante mencionar a nuestros escuchas que al final de cada capítulo tiene algunas recetas tuyas también. Este libro pues está publicado por Aguilar, bajo la casa editorial Penguin Random House, una de las casas más importantes de libros. Claudia, yo agradezco muchísimo la entrevista, tu tiempo. ¿Quisieras agregarnos algo más? Decirles nada más que se permitan soñar. No, no es malo soñar, sino todo lo contrario, pero sobre todo, de verdad, deseo quien está escuchando esta entrevista, eh, deseo de verdad que logren sus sueños, sus metas, que me gustaría que en algún momento ustedes, así como yo, he palpado, he sentido, he estado en los momentos de concretar o cuando se han concretado los sueños, de que se sientan satisfechos de verdad de lograr esas metas de sus sueños, porque no saben, es algo increíble eh, tenerlo en la mano o saber que ya está, saber que está terminado. Esa satisfacción personal es
impresionante. Entonces, sí, sí deseo que en algún momento logren alguna de sus metas y puedan ustedes degustar esto, es esta sensación tan increíble que es la satisfacción y que pues puedan estar más equilibrados en su vida. Lo deseo de todo corazón. Y bueno, y gracias por abrirme el espacio y gracias por escucharme y por hacerme parte de su historia. Claudia, por último, tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? Nos encuentran en todas las redes sociales como Chef Claudia Santis y tenemos nuestra página web también como Claudia Santis. Nos encuentran, tenemos el restaurante en San Cristóbal de las Casas, en el barrio de la Merced. Es solo bajo reservación. Pueden ingresar a nuestra página, ahí tenemos nuestra información. Y pues esperando tenerlos en algún momento en casa, allá en San Cristóbal, en Chiapas, que puedan visitarnos y que puedan adquirir el libro también para que puedan como leer un poco más de lo que he plasmado y que he querido compartirles con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. Pues te agradezco una vez más y que Dios te bendiga siempre, Claudia. Muchas gracias igualmente.